Mis alumnos de clase presencial en la universidad me han solicitado que los ejemplos que he desarrollado en clase presencial los coloque en las redes. Por ejemplo, hoy voy a colocar en la red sobre amplificadores operacionales otros 6 ejemplos. Me disculpan la transcripción, pero es la solicitud que me han hecho. Ya 8 ejemplos anteriores los he publicado en un video anterior. Vamos a explicar otros ejercicios. Este es un amplificador operacional completo que tiene 2 amplificadores operacionales con sus resistencias de polarización R1, R2, R3, R4, el voltaje de entrada, el voltaje de salida, el voltaje de salida de este operacional, el voltaje a la entrada negativa del 1, este sería el voltaje positivo del 1. Bueno, entonces el voltaje de entrada es igual al Bn1 que está aquí y a su vez es igual al Bp1. El Bp1, que es este punto, es igual a este voltaje B02 por R4 sobre R3 más R4. O sea, esto es un divisor de voltaje, divisor de tensión, ¿sí? Debiendo de este punto a este punto, la corriente sería R3 sobre R4 y Bp1 pues sería esa corriente por R4, por eso me da de esta forma. A su vez el voltaje de salida 2, que es este punto, con relación a B0, es igual a menos R2 sobre R1 multiplicado por B0. Por lo tanto, B sub I, este B sub I, que es igual a Bp1, es igual a B0 por R4 sobre R3 más R4, aquí, que está acá, multiplicado por menos R2 sobre R1. Bueno, la amplificación entonces es igual, obviamente, al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, y es igual a menos, separando aquí B0 sobre I, me da, esto pasa al otro lado positivo, entonces R1 sobre R2, y aquí esto sería R3 más R4 sobre R4, que pasaría a este lado, pero R4 sobre R4 es 1 y R3 sobre R4 pues queda R3 sobre R4. Esta sería la amplificación de este circuito B0 sobre BI. No es sino que nos den los componentes resistivos y con eso hallamos su amplificación. El ejemplo 10 me dan R1, R2 y R3, o sea, R1, R2 y R3, esta polarización de más 15 y menos 15, voltaje de salida, voltaje de entrada. Recordemos que estos puntos es como si fuera 0 voltios, el positivo está tierra. Entonces, este voltaje de salida, ¿sí?, es igual a menos R3 sobre R1 por B sub I. Por B sub I. El B0. Y además es igual a menos R3 sobre R2 por 15. O sea, R3 sobre R2 por 15.
Porque aquí estamos utilizando el principio de superposición. O sea, este voltaje es igual a lo que nos da este V sub I, y lo que nos da es más 15. Recuerden que cuando nosotros calculamos un voltaje por superposición, hacemos la otra fuente muerta, ¿sí? Hacer la muerta es colocar, por ejemplo, este punto a tierra, ¿sí? Si este punto sale de tierra, pues aquí la V0 va a ser igual a R3 menos R1 por V sub I. Y la contribución de la fuente de 15, hacemos esto a tierra. Entonces es menos R3 sobre R2 por 15. Entonces, reemplazando aquí valores R3 y R1, R3 y R2, nos queda que el voltaje de salida, esto, es igual a menos 10 VI menos 10. Este sería la salida de este amplificador. Entonces, si conocemos el voltaje de entrada, pues podemos hallar el voltaje de salida sin ningún problema. El punto 11 es un circuito. Tenemos estas resistencias conectadas a la parte negativa, R1, Rn, R3, R5, y a la positiva tenemos R2 y R4, ¿sí? Hay 4 señales de entrada: V sub B, V sub D, V sub A y V sub C. Entonces este valor V0, ¿a qué sería igual? Entonces, también por el principio de superposición, miremos qué hace Vn. Entonces V0 sería igual a Rn sobre R1 negativo por V sub B. Ahora, ¿qué hace V sub D? Pues Rn sobre R3 por V sub D negativo. Está en negativo, más ¿qué hace qué hace estas otras fuentes? ¿Sí? Entonces ahí miramos lo siguiente. Si miramos desde este punto, desde V0, aquí tenemos Rn, y aquí estaría en paralelo R1, R3 y R5, porque estamos haciendo fuente muerta. O sea, todo esto es como si estuviera en la tierra. Por eso aquí no me da R1 en paralelo con R3 y en paralelo con R5, que son esas tres que estarían en paralelo, ¿cierto? Pero estamos analizando la parte positiva, multiplicado por el Vp. Pero el Vp aquí es igual a VA multiplica a R4 sobre R2 más R4. La contribución, esa es la contribución de V sub A. Y la contribución de V sub C, pues sería R2 sobre R2 más R4, lo mismo, por V sub C. Entonces ya obtuvimos la señal de salida, que depende de las 4 entradas. Si tuviéramos los valores, bueno, no sería sino reemplazarlos y obteníamos el voltaje de salida. El punto 12 es un circuito derivador, donde el voltaje de salida es menos RC por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Esto es un derivador. Si V sub I es senoidal, que varía entre 0 y 2 y la frecuencia es 100 Hz, ayer V0 me piden, ¿no? Frecuencia 100 Hz. Si es 100 Hz la frecuencia, su periodo pues va a ser 10 milisegundos, que es 1 sobre 100. 1 sobre 100
pues va a ser 0.01 segundos, o sea 10 milisegundos. B sub i, según esta es la B sub i que me dan, es igual a la parte continua, que es 1, más el seno, que es 2pi ft, ¿no? Recuerde que el seno omega t y omega es 2pi f por t. O sea, f es 100, f es 100 por 2pi, pues 100 por 2 es 200pi por t. Ahora t es igual a r por c. R es 100k, o sea 100 por 10 a la 3. Y C es 10 nanofaradios, o sea 10 por 10 a la menos 9. O sea que T tau, que se conoce como constante de tiempo, es 10 a la menos 3 segundos haciendo esta operación. Por lo tanto, B0 es igual a menos RC, o sea menos 10 a la menos 3, por la derivada con respecto al tiempo de la señal de entrada, que es 1 más seno de 200t. 1 más seno de 200t. Bueno, esta da entonces menos 10 a la menos 3, la derivada de 1 pues 0, y la derivada del seno pues es el coseno, la derivada interna es 200pi, coseno de 200pt. Por lo tanto, B sub 0, esta operación da menos 0.628 coseno de 200pi sobre t. Esta sería su figura. Oscila entre menos 0.628 a 0.628. La frecuencia pues es la misma, o el periodo sería 10 milisegundos, la misma. Miremos el ejemplo. Si la señal de entrada, o sea, señal de entrada es la que se coloca acá, es triangular, y aquí me dan la figura. Lo que tenemos que hablar primero es la pendiente, ¿cierto? La pendiente de esta señal puede ser su opuesto sobre adyacente, que es la tangente, ¿no? El opuesto es 2 menos 1, 1, y aquí el adyacente de este pedacito es 2.5 milisegundos, o sea 2.5 por 10 a la menos 3. Esa sería la pendiente, ¿no? Positiva para la parte que asciende y negativa para la parte que baja. 1 sobre 2.5 10 a la menos 3 da 400. ¿Sí? Recuerden que la derivada de una señal es su pendiente. Entonces la derivada de BI con respecto al tiempo C es más o menos 400. Por lo tanto, su salida, que es RC, recuerden que la salida es menos RC de vida y de t. RC ya se conoce que es menos 10 a la menos 3, y la derivada es 400. Entonces 400 por 10 a la menos 30.4 voltios. Menos más, ahora es menos más porque queda más menos, ¿cierto? Y la fórmula es con menos, entonces cambia el sentido. Entonces este es el voltaje de salida, menos más 0,4. Menos más quiere decir que comienza por menos aquí en 0,4, luego llega acá a 0,4 y sigue la onda. Es una onda cuadrada. Entonces este es 2.5 y este es 7.5, que es este mismo punto que está aquí. Bueno, el ejemplo 13 es un integrador. El capacitor hacia acá y la resistencia a este lado. Me dan la resistencia, me dan el capacitor, 10 nanofaradios, resistencia de 100K. El voltaje de entrada es una onda senoidal de 5 seno de 2pi por 100t. Voltaje de salida inicial es 0. Entonces el voltaje de salida es la integración. Este sería la fórmula, menos 1 sobre RC por la integral de BI
con respecto al tiempo más B0 de 0, me dan B0 de 0 que es 0. Este dato me lo dan, o sea, este dato es 0. Entonces menos 1 sobre RC, R está aquí 100K, o sea 100 por 10 a la 3, 10 nanofaradio, o sea 10 por 10 a la menos 9, integral de BI, que es 5 seno de todo esto. La integral ¿cómo queda aquí? Todo esto me da 10 a la 3. Integral de 5 seno 2 pi por 100 t entre 0 y t. Nosotros sabemos que la integral del seno es el coseno, ¿sí? Pero la derivada interna aquí es 2 pi por 100. Entonces queda aquí abajo 2 pi por 100. Este 5 sale de la integral que nos queda acá. Y menos coseno de la señal. Reemplazando sus valores, esto es igual a este menos con este más, con este menos da más 7.957 por coseno de 2 pi por 100 t. La frecuencia es 100, periodo es 1 sobre 100, o sea 10 milisegundos. Entonces, esta es la señal de entrada, ¿sí? Esta es la señal de entrada. Y la salida entonces 797 es forma cosenoidal. Hay que pintar la señal del coseno. Entonces, ¿qué varía entre 7.9 y menos 7.9? Esa sería la salida. Y el punto 14 me piden allá la resistencia de entrada de este circuito. Resistencia de entrada, o sea, está vista por ese lado donde está el voltaje de entrada. Entonces podemos decir que el voltaje de entrada, aquí tenemos R1 y luego vamos a mirar la resistencia de entrada que está aquí, ¿sí? Entonces tenemos R1, tenemos R y tenemos de aquí para allá la resistencia equivalente, esta ya que está acá, que es menos R1 por R2 sobre R2, eso me da menos R1, ¿sí? Que es el paralelo entre esta. Y aquí tenemos R2, como este es R2 y este es R2, pues ahí se cancelan, quedan solamente igual a menos R1. Por tanto, la resistencia de entrada es igual a R1 más este paralelo, o sea, R en paralelo por esta resistencia equivalente que dio menos R1. O sea, R1, recuerde que en paralelo es el producto sobre la suma, o sea, R por R1, pero aquí como es negativa queda R menos R1. Entonces, algebraicamente, queda que RI es igual a R1 por R menos R1 por R1 menos R por R1 y dividido por esto. Eso es algebraicamente. En últimas, esa operación me da esto, que si dividimos por R1, aquí me queda solamente R1, y aquí dividimos por R1 para que no altere, queda R1 sobre R1 que es 1, y R sobre R1. Aquí se cambió la posición porque aquí era negativo, entonces la cambiamos. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que si la resistencia es menor que R1, o sea, R es menor que R1, la resistencia de entrada va a ser positiva, mayor que 0. ¿Por qué? Porque si R es menor que R1, esto va a ser menor que 1, y por tanto eso va a ser 0 y pico. Va a ser un número positivo. En cambio, si R es mayor que R1, este cociente va a ser mayor de 1 y por lo tanto el denominador va a ser negativo. Por lo tanto, la resistencia de entrada va a ser menor que 0. Ahora, si R es igual a R1, aquí me queda R1 sobre R1, 1. Queda 1 menos 1 que es 0. Y R1 sobre 0 pues es infinito. Bueno, muchas gracias por su atención. No ayuden a compartir este video. Mis estudiantes me lo han pedido que repliquen este video. Y no olviden suscribirse al canal.